12:26 de la mañana de este martes 16 de mayo, momento de momentum de recibir a nuestros siguientes invitados para analizar los temas más candentes de la mañana, y para hablar de ello nos acompaña Gonzalo Lardiés, gestor senior de renta variable europea de Andbank. Gonzalo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y también Ismael García Puentes, lector y gestor de fondos de Mapfre Gestión Patrimonial. Ismael, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, nos encontramos en una jornada en la que, sin lugar a dudas, uno de los grandes asuntos que esperábamos esta mañana eran esos datos que hablan sobre la situación, el escenario de la eurozona. Crece por la mínima, son datos preliminares, pero ahí estamos viendo cómo el comportamiento, sobre todo por países, va arrojando esa lectura de cómo Alemania, esa locomotora con Francia, no tira la eurozona. ¿Cuál es el escenario que barajáis? ¿Cómo esperáis, por tanto, dibujáis el resto del ejercicio a tenor de estos datos del primer trimestre? Gonzalo, si le parece empezar. Bueno, realmente a mediados del año pasado, a pesar de que sean datos bastante débiles... Claro, si yo no lo he podido usar por... Los hubiésemos firmado. Al fin y al cabo es un crecimiento positivo cuando esperábamos en la última parte del año pasado, pues con esa crisis energética, que los datos fuesen bastante peor. Y realmente a nivel de países pues se viene a reflejar bastante pues las partes más importantes de la composición del PIB. Al fin y al cabo España, por ejemplo, fue de los países que más tardó o más está tardando en recuperar niveles de actividad, precisamente por ese peso del sector servicios con el turismo a la cabeza, y que ha sido pues uno de los sectores que más están tardando en recuperar niveles de actividad. Y aquí, pues bueno, dentro de la modestia que en general caracteriza a la zona euro en cuanto a los datos macro, pues aquí más o menos las cosas van aceptablemente bien. En aquellos países de más perfil industrial, pues precisamente por ese incremento de los tipos de interés, todos esos precios de la energía que han afectado, pues han distorsionado la parte más industrial, y que sea pues precisamente en esa parte más cíclica de la economía donde hay más dudas en cuanto a si hay algún tipo de aterrizaje suave, forzoso, ya veremos, con esos tipos de interés al alza. Pues realmente los datos en agregado en Europa sí que pues son por lo menos positivos, que visto con unos meses de perspectiva pues no es mala noticia, y ya pues por países o por determinados países pues ya depende un poco esa composición del PIB, si hay más peso en unos sectores o en otros. Ismael, ¿cómo interpretas? ¿Cuál es tu lectura sobre esos datos que hemos conocido de la eurozona, de la Unión Europea? Bueno, sí es verdad que si echamos la vista atrás unos cuantos trimestres, el dato sería muy positivo, ¿no? Puesto que esperábamos una gran ralentización del crecimiento, recesión, crecimiento negativo, etcétera, hace como digo 2-3 trimestres. El crecimiento ha sido, bueno, es un dato preliminar, pero ha sido por encima del cero, ha sido apenas una décima, con una contribución muy fuerte por parte de la economía española y la italiana, mientras que la francesa y la alemana, la francesa ha sido flat, la alemana ha restado crecimiento, ¿no? De hecho, si leemos un poco las estadísticas, es posible que incluso ese dato de 0,1% de crecimiento de la eurozona se pueda revisar a la baja a tenor por ejemplo, del mal dato de producción industrial de la eurozona de ayer, o el dato que está por salir de ventas minoristas, ¿no? Con lo cual, la foto, digamos, es la de un crecimiento muy débil, puesto que la demanda interna se ha reducido y prácticamente toda la contribución al crecimiento ha venido por el sector exterior, por las importaciones y exportaciones. Con lo cual, más allá de si habrá recesión o no habrá recesión, que ha sido como el debate de las últimas semanas, lo que está claro es que el crecimiento, tanto en Estados Unidos como en Europa, tiende a la baja, y eso es un poco el escenario macro que nosotros barajamos, ¿no? De una ralentización fuerte del crecimiento, y es a eso lo que tenemos que adaptar las carteras. Por poner nombre propio, porque señalabas, Ismael, decías cómo el dato puede empeorar en la eurozona, sobre todo a la espera de las ventas minoristas. Hemos conocido la parte industrial, manufacturera, como Bayer, producción industrial, pero hoy estábamos viendo cómo el Instituto ZW sí que pone ya sobre la mesa que sí se vuelve a recuperar, de que se puede ver una recesión en Alemania en concreto, aunque sea leve.
¿Hasta dónde hay que extrapolar ese diagnóstico más allá de Alemania? Sobre todo viendo además como la fábrica y el consumidor, el pulmón del consumo, que también es China, no está creciendo todo lo que se espera. ¿Hasta qué punto tenemos que temer ese impacto? Si por una parte puede aliviar en los precios, ¿cómo puede afectar al crecimiento? Si quieres, Ismael, y vuelvo a Gonzalo. Evidentemente hay una recesión en lo que es en el sector de bienes que todavía no se ha trasladado al sector servicios, ¿no? Entonces todas las economías cuyo peso, su principal peso viene del sector manufacturero, pues son las que primero están empezando a notar esa caída de la demanda, ¿no? En cuanto a las encuestas y demás, pues la verdad que en los últimos meses hay una dicotomía, una divergencia muy grande entre lo que nos dicen las encuestas de sentimiento, tanto de inversores como de CEOs, como de gestores de compras, de lo que luego realmente sale en los datos macro, ¿no? Con lo cual parece que el sentimiento es más negativo de lo que realmente es la economía. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Bueno, puede ser incluso la profecía autocumplida, ¿no? De estar o de tener lecturas de sentimiento muy negativas que hagan al final que la economía caiga más de lo que debería hacerlo, ¿no? Y con respecto a China que comentabas, yo sí creo que la recuperación o la reapertura de China está siendo fuerte. Es verdad que quizá no sea tan fuerte como muchos habían vaticinado, pero yo creo que se debe principalmente a que es una recuperación o una reapertura diferente a por ejemplo, a la crisis, bueno, o a la recesión que tuvieron en el verano de 2015, ¿no? Es una reapertura, una reactivación de la economía que tiene que ver más con la demanda interna, con fomentar lo que es el consumo doméstico y aumentar el gasto de la clase media, que de otra vez volver a tirar, ¿no? de materias primas, de construcción y de todo aquello que hinchó bastante la burbuja inmobiliaria en el país asiático, ¿no? ¿Gonzalo? Bueno, realmente, y lo comentabais anteriormente, en el caso de Home Depot, cabría la posibilidad, o era algo que se podía esperar, que realmente quizás los problemas de crecimiento, aunque pudiese parecer una paradoja, podrían empezar a aparecer precisamente cuando los datos de inflación empezasen a venir a la baja. Y al fin y al cabo, pues es una explicación bastante sencilla en tanto en cuanto mientras los inversores o quien tienen que comprar determinados bienes lo que están viendo es que mes tras mes, incluso hemos tenido momentos durante los últimos meses o meses del año pasado donde había incluso carestía, ya no un tema de precios, sino carestía de algunos productos. Recordar todo aquello relacionado con el hielo, con algunos productos que en algún momento han sido bastante poco abundantes. Entonces, cuando los precios iban hacia el alza, pues realmente había que acometer esas decisiones de compra cuanto antes, pues porque seguramente en los meses posteriores, pues esos precios iban a ser más elevados. Entonces, puede que haya habido una cierta acumulación o acumulación importante de inventarios en algunas partes de la economía, y una vez que esos precios pues incluso han empezado a relajarse, unido a que las condiciones financieras son algo más importantes, pues precisamente cuando los datos de inflación han venido un poco a la baja o con cierto retroceso, es cuando pues esas intenciones de acumular inventarios o de no posponer decisiones de compras pues han empezado a aparecer. Eso, al fin y al cabo, si lo trasladamos a todas las cadenas de la economía, pues hace que se empiece a ralentizar la actividad. Ya no hay esa premura por comprar o por adquirir bienes en este mes mejor que al mes siguiente, y realmente pues esos datos también en cuanto a subida de tipos pues empiezan a tener su impacto. Entonces, cabría la posibilidad de que precisamente los problemas en cuanto a crecimiento pudiesen empezar a aparecer o manifestarse de forma más importante cuando los datos de inflación empezasen a venir a la baja, y eso es un poco lo que principalmente, por ejemplo, estamos viendo en Estados Unidos, donde ayer también el dato del Empire State en Nueva York pues salió también en la parte de manufacturas bastante mal. Buen batacazo, sí, esa lectura de ese índice manufacturero. Mirando más allá de Nueva York, pero mirando a los Estados Unidos, quería que pusiéramos el siguiente punto de atención, pero sobre todo, ahora os voy a preguntar sobre ello, porque estamos asistiendo a cómo aumenta el coste de asegurar los bonos del Tesoro de Estados Unidos a medida que el gobierno de Joe Biden se queda sin tiempo para aumentar ese techo de deuda y se acerca la posibilidad de quedarse sin dinero.
un coste que supera incluso al de algunos países emergentes. Lo estaba analizando Raquel Herrero. Raquel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? La crisis del techo de deuda nos está dejando imágenes insólitas para una economía como la de Estados Unidos, para la primera economía del mundo. Los swaps de incumplimiento crediticio, o los CDS, como los conocemos por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, son ahora mismo más caros que los contratos de bonos tradicionalmente más arriesgados, como podrían ser los mexicanos, los griegos o los brasileños. Bonos más arriesgados porque ya han mostrado incumplimientos en ocasiones anteriores y porque tienen calificaciones muy por debajo de la AAA mayúscula que tiene Estados Unidos. Pocos inversores creen realmente que la economía norteamericana vaya a incumplir con sus deudas, pero con las posiciones entre republicanos y demócratas tan enconadas, el acuerdo por el momento está lejos o incluso un impago técnico podría sacudir el mercado del tesoro. Es un mercado, no lo olvidemos, de 24 billones de dólares y es en gran parte responsable de la estabilidad del sistema financiero mundial. Así que para los tenedores de CDS, esta especie de seguros contra impago, un escenario como este sería un escenario que derivaría en un importante beneficio, sería un escenario muy lucrativo. El pago potencial, según cálculos de Bloomberg, podría superar el 2.400%. Estos contratos contra un impago a lo largo del próximo año se han acercado a los 180 puntos básicos, cerca de su máximo histórico, y han superado incluso los niveles alcanzados durante los anteriores estancamientos en el techo de la deuda en Estados Unidos en el año 2011 y en 2013. No es el escenario, como decimos, más probable, pero lo estamos viendo en el mercado. Esas letras del Tesoro que vencen a principios de junio están mostrando ya signos de preocupación. Muchísimas gracias, Raquel. Sin lugar a dudas, esos signos de preocupación que recoge el mercado. Volviendo al análisis, Gonzalo, Ismael, estamos pendientes, por supuesto, hoy es un día clave en esta cuenta atrás del calendario hasta que llegue el mes de junio. Nueva reunión en el despacho Oval de Biden y sobre todo McCarthy, personalizando la posición republicana. Se acerca la fecha, Yellen lo ha dicho, el 1 de junio puede rondar esa fecha del default en Estados Unidos. Gonzalo, desde Andbank, ¿cómo lo veis? ¿Hasta qué punto estimáis ese riesgo? Bueno, realmente es algo muy difícil de valorar porque corresponde más a que haya un acuerdo y una voluntad política en llegar a ese incremento del techo que realmente los motivos financieros puros y duros. Realmente también el mercado de CDS es un mercado bastante opaco, bastante poco transparente. No sé, yo creo que es difícil encontrar, digamos, a inversores cercanos que hayan hecho esa apuesta de comprar seguros de impago de deuda americana un año, y es un mercado que, repito, es bastante opaco y bastante poco transparente. Entonces, quienes están en ese mercado no sé con qué tipo de información estarán jugando o qué tipo de información tendrán disponible, pero esto no es un suceso nuevo que ha sucedido, que es la primera vez que sucede en la historia de Estados Unidos, donde se llega a un techo de deuda y unos cuantos días antes pues no hay un acuerdo. Es algo nuevo. Lo único que sí que es nuevo es que no sé por qué, pues en estas circunstancias hay por parte de los inversores, un determinado grupo de inversores, mayor temor a que no se pueda producir ese acuerdo y que eso pudiese tener consecuencias. Al fin y al cabo es difícil valorarlo desde el punto de vista financiero, pues porque realmente el motivo del problema no es puramente financiero, sino que es una falta de acuerdo político sobre un problema financiero. Lo que sí que es cierto que conforme vayan llegando acercándose la fecha teórica donde se sucedería el evento, el mercado entiendo que irá poniéndose nervioso. Pero repito que es difícil de valorar las consecuencias, difícil de valorar cómo se puede o si se va a producir el acuerdo en tiempo y forma, y es algo pues que supongo que conforme vayan pasando los días pues irán poniendo un poco más nervioso a parte de la comunidad inversora. Mael, ¿cuánto de nervioso y cuánto de por ser repetido de alguna manera esta lucha, ¿no?, con el techo de deuda y esas advertencias detrás? No, seguid, que en realidad no van a dejar el default, llegar a la quiebra técnica. ¿Cuánto es de espectáculo? ¿Cuánto realmente de riesgo real en un momento en el que además está ese nuevo pulso, ¿no?, por ese otro bloque del mundo?
Sí, pues es muy difícil, como decía Gonzalo, valorar cuál puede ser la repercusión, ¿no? Es verdad que creo que los últimos, no sé, bueno, de los últimos 50 años se ha producido como 70 veces o algo así que han llegado al techo de deuda, al famoso día X y nunca ha pasado nada, ¿no? Entonces es más una cuestión, digamos, más política que económica, o sea, que hay que recordar que evidentemente Estados Unidos tiene la capacidad de hacer frente al pago, o sea, no es un tema de insolvencia, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues volatilidad, ruido, etcétera, todo eso afecta evidentemente al sentimiento del mercado y que haya pues ciertas alteraciones como comentabais, ¿no? En el mercado de CDS, que son los que, bueno, pues más fácil, digamos, puede ser de jugar o de apostar porque haya un poco de jaleo en este sentido, ¿no? Pero ya digo, es que es una cuestión más política que económica y con lo cual, pues sí es difícil muchas veces prever qué va a hacer la macroeconomía, prever qué van a hacer los políticos, especialmente en los últimos años, pues es un poco todavía más complicado, ¿no? Con lo cual, pues nada, esperar y ver. Y poco más. La verdad que, vamos, nosotros por lo menos haríamos o estamos haciendo pocos cambios con respecto a lo que pueda pasar, ¿no? O previendo que pueda pasar en las carteras de los clientes, ¿no? Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, iremos viendo, iremos comentando ese riesgo hasta cuánto es ese pulso político y trascendencia económica. Gonzalo Nardiés, gestor senior de Renta Variable European Bank, Ismael García Puente, selector, gestor de fondos de Mapfre GP, gestión patrimonial. Muchísimas gracias a los dos, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente un saludo. Muchas gracias, saludos. Y nosotros, antes de continuar, tenemos que hacernos eco de noticias que están sentando